Dios te bendiga, Héctor. ¿Cómo tú estás? Amén. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro que podamos compartir una vez más. Héctor, que no es un invitado, que se sepa, ¿verdad? Claro, Que claro. Héctor es parte de lo que es Entre Ideas y Verdad. Y gracias a cada uno de ustedes por estar nuevamente compartiendo en nuestra segunda entrega de Entre Ideas y Verdad. ¿Te gustó el programa pasado, Héctor, verdad? Sí, de verdad me gustó mucho, aunque sí, sentí que fue muy poco tiempo. No sé, eso fue una percepción que yo tuve en ese Sí. momento, pero me gustó mucho en sentido general el programa. Sí, lo que pasa es que hay cosas que la gente no sabe y es que a veces estamos grabando y detrás de cámara hay un ser humano haciéndole seña a uno que parece a mí. ¿Tú te acuerdas de los tráficos de antes? Lo caco Los blanco. cacos blancos, y eso es lo que parece, haciéndole seña a uno por detrás. Hay un tema que nosotros queremos tratar en esta hora, en esta ocasión, y es el engaño de los falsos profetas. Es un tema un poquito, para algunas personas es espinoso, y para mí resulta hasta casi incomprensible el título, porque el engaño de los falsos, si son falsos, se supone que lo que dicen es un engaño, ¿verdad? Sí, sí, claro. Eso es algo que... Pero para que la gente pueda entendernos, ¿verdad? Tenemos que decirlo de una forma que pueda ser entendible para todo. El engaño de los falsos profetas. Y quiero, Héctor, si tú me permites, leer dos versículos bíblicos en Mateo capítulo 7, versículo 15 y versículo 16. Dice el texto: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ese texto, eh, que yo creo que es un texto crucial para nosotros hablar de lo que son los falsos profetas o la enseñanza de los falsos profetas. El Señor, vemos aquí una advertencia que hace con relación a que debemos cuidarnos de estos falsos profetas. Y un profeta es un mensajero autoritativo de Dios, y podríamos citar algunos textos bíblicos para poder apoyar esto, y decir que en el Antiguo Testamento Dios habló a los padres a través de los profetas, pero luego viene Jesucristo, que es la revelación final de Dios, y quien no solo encierra en su persona el oficio profético en su más alto grado, sino que también prometió investir a los apóstoles con este don para que entonces ellos pudieran traer a la iglesia lo que son la doctrina bajo las cuales la iglesia iba a ser edificada. Y la pregunta sigue entonces siendo: ¿un profeta qué es? Podríamos decir que un profeta es aquel que habla en lugar de Dios, el instrumento a través del cual Dios habla. Héctor, quiero escucharte. Precisamente eso era lo que te iba a decir, que deberíamos realmente definir lo que es un profeta. Y yo estoy seguro que hay mucha gente que cuando piensa en profeta, piensa que es una persona tan sublime, una persona que está tan cercana al Señor, Sí, que caramba, solamente es esa persona que puede hablar con Dios, o esa persona es la que recibe realmente mensaje de Dios. sí, Y no ven que un profeta es aquel que lleva el mensaje de Dios. O sea que una persona que esté, por ejemplo, citando un texto bíblico en ese momento, la Biblia, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios en toda su totalidad, no solamente una parte, sino totalmente la Biblia es la palabra de Dios. Y una persona en ese momento que esté citando la Biblia se puede considerar que es un profeta, porque sí, está sí, citando la palabra de Dios y es sí. un mensaje que Dios le dio al ser humano. O sea que no es algo como el profeta no lo deberíamos de ver como alguna persona que está tan cerca de Dios, que tiene a Dios agarrado de la mano, y no es así. La realidad es otra. La Sí. realidad es Yo otra. tengo una pregunta para ti, Héctor. Dale. ¿Hay profetas hoy? Bueno, el problema es, yo creo que, o una de las situaciones que se dan,
precisamente por lo mismo que acabamos de hablar, es Sí. la concepción o la mala concepción de lo que es el profeta. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el profeta era una persona, o la acción del profeta era una persona que recibía directamente el mensaje de Dios. Sí. Que es por eso que hoy nosotros tenemos la palabra escrita, porque ellos lo recibían directamente. Entonces, ¿qué sucede? Que en la actualidad la gente se ha quedado con esa concepción del profeta, de que es una persona que recibe un mensaje de Dios, Que recibe nueva revelación. nueva revelación de Dios para darla al ser humano, pero no es esa realmente la función del profeta. Acordémonos que en esa época la Biblia no estaba escrita, Sí. y por alguna persona Dios tenía que hablar. Pero ya nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Ya nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. Ya no hay una nueva revelación para el ser humano. Ujú. Entonces, la profecía o el profeta, que podríamos aplicarlo en el Nuevo Testamento, es aquel que predica la palabra de Dios. Sí, pero antes de llegar hasta ahí, vamos a... Bueno, fue la pregunta que tú me Sí, hiciste. sí, pero, pero está bien. Pero como ya entraste al primer punto, el profeta del Antiguo Testamento. Entonces, en base a lo que tú estás diciendo, y no lo que tú estás diciendo, lo que enseña las Sagradas Escrituras, el profeta del Antiguo Testamento no es el profeta de hoy. Porque el profeta del Antiguo Testamento, Dios le daba a él la palabra que decir, ¿verdad? Entonces, él daba esa revelación que recibía y la compartía con el pueblo. Era una especie de representante ante el pueblo de Dios, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese profeta, y hago énfasis, porque en otros círculos, quizás no en el nuestro no es así, pero en otros círculos tú vas a encontrar que te hablan de un ministerio profético, pero en ese sentido. O sea, que te dicen que sí, hay un ministerio profético, y de hecho hay hasta una cantante que le dicen la profeta. Sí, no te rías, que tú sabes que es así. Entonces, está vigente hoy todavía ese ministerio profético, igual que en el Antiguo Testamento, donde Dios le revela esas cosas, esas nuevas revelaciones. De hecho, yo sé que tú me has escuchado decir esto, pero lo digo para contribuir un poquito al tema. Yo tengo una hermana muy querida por mí, que ella, un día estamos en mi casa y estamos hablando de las Sagradas Escrituras, y yo le decía a ella que para mí las Sagradas Escrituras no tienen un igual. O sea, no hay un hombre que me pueda decir que lo que él diga está igual que la palabra de Dios, es igual en cuanto a peso y en cuanto a autoridad. Eso no es verdad. Y ella me decía, pero ¿qué es lo que tú estás hablando? Si Dios tiene poder para desbaratar esa Biblia y hacer otra, y eso es lo que él hace con los hombres, que le revela las cosas nuevas. O sea, por favor, entonces, a ese nivel estamos nosotros en cuanto a lo que es profecía. Sí, hay algo, lamentablemente siempre tengo que citar esto, y es prácticamente por lo mismo. Yo creo que casi todos los errores en lo que el cristiano, el evangélico de nuestro tiempo cae es precisamente en eso. Sí. No conocen a Dios. Y es un punto central, siempre lo digo, siempre porque siempre caemos en lo mismo. Es un punto central de lo que es el evangelio. Si tú no conoces a Dios, si tú no conoces los atributos de Dios, tú no vas a poder realmente extrapolar esas cosas a las otras cosas que realmente definen lo que es Dios y definen también el trato de Dios con los seres humanos. Por ejemplo, el hecho de una persona decir, eso que tú decías, que Dios puede destruir algo para hacer otra cosa, pero Dios es perfecto. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Si su palabra es perfecta, ¿por qué la tiene que destruir? Sí, eso es así. Y en ese punto, pensando, si nosotros necesitáramos una nueva revelación, entonces tendríamos que decir que hay cierta imperfección en cuanto a lo que es el ministerio profético de Cristo, porque no completó todo y hay que añadirle cosas. No hay cierta perfección en cuanto a lo que fue la obra de Jesucristo, ya sabiendo nosotros que Dios reveló a su pueblo todo lo que Dios quería que su pueblo entendiera y tuviera a mano. Lo hizo en el Antiguo Testamento y luego lo hace a través de Jesucristo. Y después de ahí nosotros no necesitamos absolutamente nada nuevo
y otro error en el que cae mucha gente es decir, no, yo vengo con una nueva revelación y a veces no quieren decir que Dios le dio una cosa nueva, sino una interpretación nueva de las escrituras. Y a nosotros tampoco nos han llamado a eso, a nosotros nos han llamado a tener nuevas interpretaciones, simplemente a ser fieles al texto bíblico. Tú sabes que hay una, no sé dónde lo leí, de alguien que decía que si en 2000 años de cristianismo no se ha podido, o más bien se ha hablado tanto de tantas doctrinas, que no es casi imposible que alguien venga a esta altura de juego a decir, tenemos una nueva revelación o tenemos una nueva, ¿cómo que se llama? Una nueva concepción acerca de alguna doctrina bíblica en particular. Ya de por sí nosotros podemos decir que cuando una persona viene con algo nuevo, casi siempre va a estar enmarcado en algo que otra persona en los siglos anteriores ya había propuesto. Eso es casi seguro. Tú solamente tienes que pasarlo por el colador de la historia y te vas a dar cuenta que eso se enmarca dentro de una o varias de las personas que habían propuesto algo en particular con relación a eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No se está mirando al Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento, como la cúspide de toda la revelación. Y venimos con algo nuevo, ¿tú entiendes? Siempre va a venir algo nuevo, una persona que piensa de esa manera, que no entiende que la cúspide, así como dice en el libro de Hebreos, que todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? Cristo. Era lo que había de venir. Así es. Entonces, si nosotros entendemos por profeta, una persona que tiene nuevas revelaciones no existe. Ese ministerio profético cesó. ¿Y cesó cuándo? Con Juan. Claro. Porque tenemos que recordar que el mismo Cristo dijo que la ley y los profetas llegaron hasta quién? Hasta Juan. Hasta Juan, fue el Señor que lo dijo. Juan el Bautista. Juan el Bautista, exacto, sí. Llegaron hasta Juan el Bautista. Entonces, el último de los profetas, podemos decir que es Juan. Si nosotros entendemos, repito, como profeta, ese que tiene nuevas revelaciones, no hay profeta. Ahora, si nosotros entendemos como profeta a una persona que le presenta al pueblo la voluntad de Dios revelada en su palabra, aquel que luego de un estudio serio de las escrituras nos muestra cuál es la mente de Dios, entonces sí hay profeta. No sé si me di a entender. Sí, claro. ¿Me di a entender? Sí, no, claro. De hecho, en el Nuevo Testamento lo que vemos es una interpretación de todas las cosas que ya se habían escrito. El mismo apóstol Pablo cita mucho el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo también cita mucho el Antiguo Testamento precisamente por eso. ¿Por qué? Porque es dar una explicación de esas cosas. El Nuevo Testamento está lleno de eso. Obviamente, en el caso, por ejemplo, de Juan, ya vemos cómo la revelación de Dios de alguna manera cambia en el caso de Juan. En el caso de Juan. Y es precisamente por lo que tiene que hablar Juan acerca de los tiempos futuros. O sea que yo veo que también por ahí hay mucha gente que queda como, podríamos decir que queda como en un círculo vicioso, queda ahí metida y dice, pero mira, que a Juan Dios le reveló lo que había de padecer, de sufrir el mundo, de padecer el mundo en el futuro. O sea que eso también es un ministerio profético que también nosotros podemos tener. Sí, pero es así, esa es la pregunta. No, e incurren en el error de interpretar, de sacar de la Biblia Apocalipsis, sacar otras secciones de otros libros, incluyendo el libro de Daniel, para una interpretación profética. Y la Biblia no se interpreta así. La Biblia es un todo y tú no puedes verla por parte, porque tú coges la Biblia por parte y dices, no, esta parte es diferente a todas las demás. No, la Biblia es un todo y si tenemos que ver una enseñanza bíblica, tenemos que verla en todas las escrituras. Sí. O si no, vamos a incurrir en ciertos errores. Dicho eso, ya dijimos que era un profeta, ¿verdad? Ajá. Dijimos que es un profeta, dijimos qué podemos aceptar como un profeta, que es aquel que ministra la palabra, ¿verdad? Ese que luego de un estudio serio, entonces enseña las Sagradas Escrituras, podemos decir que ese es un profeta. Ahora, ¿qué es un falso profeta? Para que ya vayamos entrando en materia. ¿Qué es un falso profeta?
Bueno, un falso profeta es precisamente la persona que hace todo lo contrario a eso que tú dijiste. Todo lo contrario. Todo lo contrario. O que adultera también el mensaje, se puede llamar un falso profeta. Sí, En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos como en muchas ocasiones, ¿no? Los reyes eran advertidos por algunos supuestos profetas que le decían, tú vas a tener prosperidad en tal o cual situación, si tú vas a la guerra, si tú no vas, por ejemplo, tú vas a prosperar o cualquier cosa. De hecho, Acab, creo que era Acab, en el caso de Elías, ¿no? Sí, de Elías y Eliseo, eh, habían varios profetas que le decían, sí, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Y en una ocasión, el rey de Judá, cuando fue donde él le dijo, tú no tienes un profeta aquí de Dios ay no, siempre me dice cosas negativas. Ese siempre me profetiza malas cosas. Pero precisamente era el profeta de Dios que le decía la realidad. Los otros lo que querían era congraciarse. endulzarle los oídos. Sí. Esos eran falsos profetas, evidentemente. O sea que Ujú. cuando tú alteras el mensaje de Dios o tú pones un mensaje tuyo, que eso es lo que nosotros vemos últimamente, ¿tú entiendes? Ujú. Lo que me conviene que el pueblo esté escuchando o lo que quizás motive al pueblo de alguna manera a sea por algún sentimentalismo, sea por alguna emocionalismo en particular, yo lo hago con ese propósito, entonces soy un falso profeta porque no estoy buscando la gloria de Dios. Sí, fíjate, yo estoy pensando mientras tú me vas dando el ejemplo bíblico, que no hay diferencia hoy. Hoy es así. Habían reyes en ese tiempo que no les gustaba escuchar al hombre de Dios por lo que implicaba eso. Pero sí les gustaba escuchar profetas, gente que le digan lo que ellos quieren escuchar. Y eso es lo que pasa hoy. Es lo que vemos en muchas iglesias hoy. Que hay gente que quiere este tipo de persona o quiere resurgir con este tipo de ministerio, pero es porque quieren escuchar cosas que esas personas le digan. Y tiene mucho que ver eso con nuestra cultura. Claro. Tiene mucho que ver con esa cultura y esa mezcla que nosotros tenemos cultural. Tiene mucho que ver con eso. Por eso aquí en nuestro país y en América Latina eso tiene tanto auge. No así en otros países. También yo entiendo que está enlazado con el hecho de que nosotros como seres humanos eh, deseamos saber qué va a suceder en el futuro. O sea, que tenemos una inseguridad de las cosas que nos van a acontecer. Y cuando alguien viene y me dice lo que va a suceder, óyeme, que es básicamente lo que la gente está esperando ahora mismo de un profeta. Sí. La profecía, por ejemplo, de que mucha gente espera, no es una profecía de que, mira, Dios Sí. quiere que tú hagas tal cosa para que tú glorifiques a Dios. Entendemos, ¿no? Que la revelación de Dios tenía el propósito de que Dios sea glorificado. Claro, así Esa es. era la revelación de Dios. Pero Así es. nosotros queremos ahora mismo que nos digan qué va a suceder en el futuro. Y eso es prácticamente una inseguridad que tiene todo ser humano, porque todos queremos tener la seguridad de que vamos a estar bien. Eso está dentro de nosotros. Tenemos una inseguridad de lo que va a acontecer y, oye, ¿y qué pasa? ¿Y qué va a pasar? Y viene una persona y dice, yo tengo palabra de Dios. Sí. Dios me reveló. Que mañana, ¿Tú o me que en tal entiendes? fecha va a pasar tal cosa y tal Claro, cosa. claro. Entonces, ¿qué sucede? En la antigüedad vemos que los profetas realizaban ese rol de decir cuál era la palabra de Dios con el propósito de glorificar a Dios. Y el fin último era que el pueblo de Dios se humillara ante Dios y lo pusiera a Dios donde Dios debe de estar, como rey de sus vidas, ¿tú entiendes? Y que Sí. siguieran los pasos de él. Ahora la gente no está buscando prácticamente que Dios sea glorificado. Lo que están buscando es que yo pueda estar tranquilo, que yo pueda estar, tenga paz. Yo estaba leyendo en el libro de Depresión Espiritual de Martin Lloyd Jones, algo que sucedió en la época de la Primera Guerra Mundial, que cuando Inglaterra, por ejemplo, creo que fue en la primera o en la segunda, bueno, no recuerdo bien cuál fuera que él estaba narrando, las personas comenzaron a ir a la iglesia, precisamente no era para buscar de Dios, era porque querían que Dios lo librara de la guerra para ellos seguir en su vida de pecado. Sí. O sea,
que prácticamente podemos decir que mucha de la gente de hoy, muchos cristianos, quieren profecías, pero no es porque esa profecía lo van a acercar a Dios. O porque tienen un deseo de cambio enorme. Sí, no quieren profecía es porque quieren mantenerse cómodos en la situación en la que están. Yo no estoy diciendo que esté pecando esa persona, pero sí quieren mantenerse cómodos y hasta cierto punto pudiéramos considerar que este es un tipo de pecado porque no está buscando la gloria de Dios. Todo lo que no busque la gloria de Dios es pecado. Sí, todo. Así es. Entonces podemos decir que un falso profeta es alguien que pretende hablar en nombre de Dios, pero que en realidad está hablando por su propia cuenta o influenciado por el diablo. Eso es así. Eso podemos decir eso es así. De un falso profeta. Y eso es interesante también ahí, cuando tú dices influenciado por el diablo, porque hay muchos hermanos que creen que porque tú seas evangélico, porque tú seas cristiano, tú no vas a tener ninguna influencia, por ejemplo, del enemigo. Pero en la Biblia no es eso lo que dice. Vemos a Pedro que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Sí. Y Pedro era uno de los 12 discípulos y estaba al lado del Señor. Sí. O sea, Pedro, Satanás me han pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, se van a zarandear. Sí, pero me refiero en el punto cuando el Señor, Pedro le dice, es que nunca te pase esto, Señor. Sí. Pero y esto es importante, vamos a ponerlo, porque muchas veces pensamos, o estos hermanos piensan, que mientras más cerca del Señor tú estás, es más difícil del diablo zarandearte. Es más difícil el diablo poner algún pensamiento negativo en ti. Y estamos hablando de que Pedro, y es bueno que citemos esto, Pedro estaba al lado del Señor Jesucristo. No estamos hablando de cualquier cosa, Señor. Miren, nosotros es verdad que tenemos el Espíritu de Dios con nosotros en nuestros corazones y que es quien nos ayuda en todo este aspecto. Pero cuando vemos esa situación, que él tenía al Señor al lado, y el mismo Señor es que le dice a Pedro, Pedro, apártate de mí, apártate de mí, Satanás, ni siquiera le dice Pedro, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Entonces, hay que entender eso, de que nosotros, eso es parte de lo que de esto que estamos tratando, nosotros en algún momento en particular, cuando estamos, tenemos alguna influencia de parte del diablo, es por eso que tenemos que acudir a las Escrituras para ver si eso que nosotros estamos recibiendo o esa información que estamos analizando, porque es analizándola, sí, es tan acorde con lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque muchas veces nos dejamos llevar de esa información y obviamos lo que dice las Escrituras. Por eso que al final, si no está acorde con las Escrituras, en primer lugar no tengo que decirlo, no tengo que reproducirlo más para adelante, pero también eso también puede ayudarme a crecer. Así es. Pero un asunto con relación a los falsos profetas es que ellos no tienen un distintivo, no tienen un letrero que diga, yo soy falso profeta. Y tú lo miras por detrás y dices, mira, ahí atrás dice que es falso profeta. No, y el Señor manda, a ese no. Y el Señor dice, guardado de los falsos profetas. Exacto. Guardado de los falsos. ¿Y cómo yo lo voy a saber? ¿Cómo yo me voy a, por ahí es que voy? ¿Cómo yo voy a saber? ¿Cómo me voy a guardar de alguien que yo no sé cuál es? ¿Cómo es un falso profeta? El mismo apóstol Juan también manda, guárdense de los falsos profetas. Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar quién es un falso profeta y quién no? Esa es mi interrogante. ¿Cuáles son las características del profeta o del falso profeta de hoy? Bueno, yo creo que una de las características de un falso profeta es que por lo regular o usa los textos fuera de contexto o no usa ninguno. O no usa ninguno. Sí, o usa los textos fuera de contexto. O sea, usa un texto que no tiene nada que ver con lo que él va a hablar, o lo usa como una excusa. como vemos, señores, vemos predicadores que van a predicar, por ejemplo, de hecho, eso es muy común. Yo no sé en qué otra parte del mundo, pero aquí en la República Dominicana es muy común. Yo lo he podido ver en algunas iglesias. Citan un texto al inicio de un sermón o del sermón y se olvidan del texto. Vamos a leer, vamos a estar predicando de Juan 3:16
y solamente citan a Juan 3:16 al principio y al final porque se acordaron que ellos citaron a Juan 3:16 al principio. Cuando se acuerdan, sí. Cuando se acuerdan, sí. Y eso no me lo dijeron, como dice la canción. Fue que yo mismo lo vi. Yo mismo lo vi en varias ocasiones. Y yo digo, pero ¿y entonces? ¿De qué fue que predicó? O sea, eso es un falso profeta. ¿Por qué? Si tú vas a hablar de la palabra de Dios, tienes que circunscribirte a eso. No puedes obviarla para decir lo que tú crees o lo que tú piensas y obviar el mensaje. El mensaje de la palabra de Dios es el texto que tú leíste, no lo que tú vas a decir. O sea, todo lo que tú vayas a decir tiene que estar en base al texto que tú leíste, que ese es el mensaje que Dios está enviando. Todo lo que tú vayas a decir es tuyo y tú, si tú quieres, tú lo dices en otro escenario o te lo dices a ti mismo, pero al pueblo de Dios lo que tú tienes que decir es precisamente lo que Dios ha revelado. Bueno, estoy de acuerdo contigo en ese punto. Y ese es el problema principal. Cuando nosotros hablamos de lo distintivo, nosotros no podemos decir, bueno, hay que ver el tipo de camiseta que usa. Si usa chaqueta o no usa chaqueta. No, todo está en cómo ha trazado la palabra. Y ahí es como nosotros tenemos que ver a esta gente que cogen los textos bíblicos para que los textos bíblicos digan lo que ellos dicen. Y muchos de ellos, si tú sacas a Cristo de su mensaje, el mensaje sigue siendo un mensaje positivo, sigue siendo un mensaje con ciertas enseñanzas humanistas, pero sigue siendo un mensaje. El mensaje bíblico, si tú sacas a Jesucristo de él, no sirve. No sé si me debe entender. Sí. Porque Jesucristo es el centro de la predicación. Jesucristo es el centro del mensaje. Y es muy común ver a los falsos profetas hablar de Cristo e igualarse en autoridad a él. Porque cuando tú me dices a mí que lo que tú estás diciendo, no importa la tontería que tú estés diciendo, eso está al mismo nivel que lo que enseñó el Señor, que lo que está en las Sagradas Escrituras, tú te estás igualando al Señor. Y eso es una pretensión un poquito, ¿verdad? Caramba, exagerada. No, dice el apóstol Pablo, no he querido, no he propuesto, no recuerdo bien las palabras, se me olvidan mucho las palabras, ¿no? Pero no he propuesto conocer otra cosa o mostrar otra cosa o predicar otra cosa que no sea Cristo y esté crucificado. Si nuestro mensaje o si el mensaje de la persona que está predicando o como estamos hablando de profeta, vamos a ponerlo del profeta, no tiene a Cristo en el centro y a ese crucificado, sí. Podemos decir, mira, no, obviamente no podemos generalizar, pero sí hasta cierto punto podemos decir que habría que analizar el mensaje, porque el centro del evangelio, que es lo que nosotros siempre debemos de predicar, el evangelio es lo que tiene que predicar, en el centro debe de estar el Señor Jesucristo en todas las predicaciones nuestras. Así es. Entonces cuando tú encuentras personas trazando las escrituras, y yo quiero que demos algunos ejemplos. Bueno. Con nombre. Ok. Yo recuerdo un día que yo vine, bueno, aquí mismo al estudio, y José alarmado me estaba hablando de un señor y me decía, tú sabes que fulano es un falso profeta. Yo, como ese tipo de gente, yo nunca no sigo, y José tampoco, él fue que se lo dijeron. Y él me dijo, búscalo y mira lo que él plantea. Y lo que ese señor plantea, yo no puedo ni decir. Porque es que ofende al Señor. Él coge las escrituras como un sastre y la corta para que las escrituras digan lo que él quiere que las escrituras digan. O sea que él sería un buen sastre. Sí, un buen sastre, sí. Él se llama Rafael Ramírez. De hecho, que escuché al pastor Dio Astacio hablar sobre la vez que lo trajeron a él aquí, que salió con un sinnúmero de problemas, porque a la casa donde estuvo hizo un desastre, y dice Dio que a él incluso hasta lo sometieron aquí a la justicia. Porque y a los países donde va, muchos países lo van a estar expulsados, porque sale con cosas que no están en las escrituras,
pero él coge textos bíblicos para apoyar las cosas que dice. De hecho, fue tan famoso en nuestro país que en la campaña política pasada jugó un rol interesante, porque hubo un grupo, el grupo del PRM lo utilizó en contra del gobierno, una parte que él decía en una predicación, pero el gobierno lo usó de una forma, la otra parte que él usó en contra también de la oposición. O sea, un tipo que no tiene credibilidad, que no tiene calidad moral, y eso nos dice lo mal que estamos nosotros como sociedad. Y cómo el pueblo cristiano debe repensar todo este tipo de cosas. De cómo el pueblo cristiano cree en un individuo simplemente porque diga, yo vengo en nombre de Dios. Y Dios dice, no es eso. Es que dice las escrituras. Y trázame un buen estudio bíblico con seriedad y con responsabilidad. Dime qué enseña las escrituras. Claro, eso es así. También podemos citar los mal llamados apóstoles modernos. No, ese es un apóstol, ese que te acabo de Sí, decir. pero ellos también se consideran profetas, hasta donde yo tengo entendido. O sea que podemos citar los mal llamados apóstoles, y digo mal llamados apóstoles porque en la misma Biblia establece cuáles son las normativas para que una persona sea apóstol. Y ninguno, después de los 12 apóstoles, después de los discípulos del Señor Jesucristo, y digo los discípulos porque no eran 12 solamente, habían más, pero dentro de esos que estaban ahí, obviamente, si habían personas que pudieron haber sido apóstoles, estaban ahí, porque vieron al Señor, Sí. Y eso era uno de los requisitos, haber visto al Señor Jesucristo. Y solamente habían 12 apóstoles. De hecho, cuando muere Judas, o sea, cuando ya Judas se descarrila, muere y todas esas cosas, los discípulos deciden buscar a uno. Pero esa persona, Matías, nunca fue aceptado como tal. No. Sino que viene Pablo y es quien ocupa la posición de Judas. O sea que los requisitos para ser apóstol, ninguno de nosotros en esta época, mucho menos, ¿no? Estamos capacitados o lo completamos para ser parte de lo que fueron los apóstoles. Solamente fueron 12, lo que el Señor sacó, lo que el Señor llamó, lo que el Señor escogió, y dentro de ellos está el apóstol Pablo. Entonces, ya solamente comenzando por ahí, podemos decir que una persona que se hace autollamar apóstol ya está torciendo las escrituras. Sí, claro. Y ya por solamente torcer las escrituras ya es un falso profeta. ¿Y qué tú dices de las mujeres? Hay mujeres que también son apóstoles. Hoy. Bueno, en las escrituras tú no lo encuentras, pero hoy tú encuentras mujeres que son apóstoles. Volvemos de nuevo a un punto también que vivo diciendo y que tú también lo mencionaste ahorita. La Biblia es un todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo aceptar una parte y rechazar la otra. Hay algunas personas que dicen, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso obviamente ya es un estudio o algo que lo hablamos dentro de lo que son las Sagradas Escrituras en el tema de cuando tratamos la confesión de fe. Pero hay un grupo de personas que dice, la Biblia contiene la palabra de Dios, y eso es solamente para ellos decidir qué parte tomar y qué parte no. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Y hay personas que quieren mostrarlo de esta manera para introducir sus falsas enseñanzas. La Biblia no contiene, y vuelvo a repetirlo, no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, yo no puedo decidir cuál es la que me conviene o cuál no. A mí me conviene toda. Cuando yo la asumo como la palabra de Dios, a mí me conviene toda. Entonces, ¿qué sucede con este caso de las apóstolas? ¿Verdad? Es que obvian parte de lo que dice las Escrituras. Y no solamente las apóstolas, sino también las mismas mujeres pastoras. Sí. Obvian parte de lo que dice la Escritura. Que no me guste a mí que lo diga. Bueno, me gustaría cambiarlo, pero no es así. La Biblia dice eso. O sea, el hecho de que yo no esté de acuerdo con las Escrituras no hace la Escritura mal. El que está mal soy yo, porque yo tengo que conformarme a la Escritura. Dice el apóstol Pablo, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Entonces soy yo que tengo que conformarme a lo que diga las Escrituras. Las Escrituras son claras. Ahora, está de nosotros aceptarla o no. Si tú la aceptas,
entonces tú estás dentro de ese grupo de personas que Dios ha llamado y que está buscando hacer la voluntad de Dios. Si tú no la aceptas, entonces ya son problema tuyo y tú te la vas a ver con Dios en el momento adecuado en el que Él haya expuesto. Entonces, todas las cosas están unidas una de otras. Yo no puedo aceptar una parte de las escrituras y dejar la otra. Entonces, el feminismo, por ejemplo, en el caso de las mujeres apóstolas, si seguimos con ese tema, sí, se ha introducido de una manera tal en la que hay muchas personas que entienden que así como Dios muestra la igualdad dentro de la Biblia, y eso es una realidad para Dios, no existe, como dice el apóstol Pablo, ni hombre ni mujer. Pero ¿en qué contexto lo dice? Sí, Dios ha puesto roles porque Dios hizo hombre y mujer. Sí. O sea que hay roles. Cada quien tiene roles diferentes. Hay roles, pero también así mismo como dentro de la familia. Y eso es muy claro, porque eso está claro en la Biblia. El rol de cada una de las personas dentro de un matrimonio, eso está claro en la Biblia. Entonces, si el Señor le dice, por ejemplo, al hombre que para ser pastor tiene que gobernar bien su casa, ¿cómo lo aplicamos a la mujer? No. Si en la misma Biblia que dice que el hombre es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza de la iglesia y hace una alusión de lo que es la iglesia y Cristo y lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, si tenemos una pastora, entonces tiene que saber gobernar bien su casa. Vamos a tener que venir con ese tema para detallarlo mejor, porque lo vamos a dejar en el aire. Si vamos a terminar. Sí, vamos a seguir. Sí, porque vamos a dejar ese tema en el aire y nos vamos Pero es parte de eso también. Sí, es parte, estoy de acuerdo. Ahora, fíjate una cosa, que ese movimiento de falsos profetas que se ha levantado y que estuvo muy de moda, de hecho, el ministerio ese de apostolado, yo siento que ha bajado, porque fue una moda, y el evangelio no es una moda. Entonces, como fue una moda, se puso... de hecho, yo recuerdo en el seminario que nosotros siempre bromeábamos mucho en el tiempo del receso, y hubo uno de los compañeros que llevó la tarifa que tú tenías que cubrir para tú poder ser apóstol. O sea, tú querías estar bajo la cobertura apostólica de José. Bueno, tú tenías que pagar $10,000. ¡$10,000! Bueno, era barato. Si lo comparamos con lo que tuvieron que pagar los apóstoles, sí, ¿no? Que era su vida, era barato. Lo que pasa es que parece que estaba en descuento, ¿tú entiendes? Entonces, todo era así. O sea, tú querías ser apóstol de apóstol, tenías que pagar $50,000. Y toda una tarifa anual. Y yo decía, pero no pueden decir que son apóstoles del Señor, porque entonces, si son apóstoles del Señor, a quien ellos tendrían que rendirle cuentas al Señor, ¿verdad que sí? Claro. Y si a alguien tú debes pagarle por algo, es al dueño, a quien lo inventó. Entonces no hay un tipo para ayudarlo, que él decidió poner una escuela de apóstoles, y entonces tú le pagas una franquicia, tú le pagas, y por ahí te vemos los falsos profetas, porque de ese movimiento surgió con gran auge lo que es el evangelio de la prosperidad, que fue esa manipulación del evangelio. Que solamente prospera a los apóstoles en ese caso. Exacto. Y la gente, el que va por prosperidad, no prospera. Sí, entonces, la iglesia, esas iglesias están llenas de que están buscando la prosperidad. Exacto, pero todo el mundo igual o más pobre. Sí. Entonces, esa gente vino y arreció con esa línea del evangelio de la prosperidad. Una cosa que no es evangelio. Falsas enseñanzas. ¿Con qué intención? Entonces, hoy nosotros vemos, y hoy yo vi, por ejemplo, hace unas cuantas semanas atrás, que uno de esos apóstoles, Cas Luna, uno de esos falsos profetas, en sus redes sociales, vi que cambió y ya no dice apóstol Cas Luna, dice pastor Cas Luna. Entonces, explícame. Yo entiendo que son, bueno, la misma Biblia nos dice, guardado de los falsos profetas. Sí. Son personas que llegan y lamentablemente se aprovechan de las necesidades de las personas.
el evangelio y la profecía del Señor, la palabra del Señor, siempre va a estar cargada de varias cosas. En primer lugar, de lo grande y lo grandioso que es Dios. En segundo lugar, de la necesidad, o más bien del pecado, de lo que representa al hombre, de lo que somos, lo que hemos hecho. En tercer lugar, va a estar cargado de Cristo. Sí. Y en cuarto lugar, de lo que necesitamos. O sea que el evangelio o la palabra del Señor, cuando llega, si no llega con esto, si lo que va a traernos es, mira, Dios te va a prosperar, pero ¿cuál mejor cosa o beneficio o bendición? ¿Qué mejor bendición que la que Dios nos prospere con un corazón que le busque a Él? No Que hay eso es lo mejor que Dios prosperidad quiere. que Dice el Señor en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor no está pidiendo a nosotros dinero. Dios no necesita dinero. El Señor nos está pidiendo nuestro corazón. Y cuando la predicación correcta o la profecía correcta, lo que te va a llamar a ti es que le entregues su corazón, que te entregues tu corazón, porque tu corazón, por lo regular, lo que quiere es entregarse a pecado. Sí. Y si en esa predicación, si en esas profecías, y digo profecía porque quiero hacer esa alusión para que se le quede a la gente en la mente clara de qué es lo que estamos hablando, si en esa predicación no te hace un llamado, así como hacía el apóstol, Juan el Bautista, si no hace un llamado a tu pecaminosidad, si no te hace un llamado a confrontar tu pecado y a volverte al Señor, lamentablemente hay un problema. Y serio. Pero muy serio. Y eso Sí. es lo que está sucediendo. Sí. Y tiene mucho que ver también esto. Que en algunos círculos cristianos hay cierto analfabetismo espiritual. La gente no conoce las escrituras. Y como si tú no conoces las escrituras, ¿cómo tú vas a identificar a una persona que esté hablando en contra de ella? Si tú no conoces las escrituras, ¿cómo tú vas a conocer cuando una persona no esté trazando las escrituras de manera correcta? Claro. Entonces, ese ha sido un punto sumamente para mí central, el hecho de que no conocen los cristianos las Sagradas Escrituras. Como no conocen las Sagradas Escrituras, son fáciles de engañar. Por eso yo soy siempre partidario de, y entiendo que todo el mundo debe de, primeramente, entender la doctrina bíblica, comprenderla, digerirla, manejarla, porque la doctrina bíblica te va a permitir entender, o más bien algo más sencillo, conocer el Evangelio. Miren, nada más con conocer el Evangelio, con solamente conocer el Evangelio, te vas a evitar muchísimas cosas. Con conocer el Evangelio te vas a evitar el que cuando venga una persona con una falsa profecía, por así decirlo, tú entender de una vez que se trata de una falsa profecía, se trata de un mensaje contrario a lo que dice la Escritura. Conocer el Evangelio nada más. Ahora, ¿conocen la gente realmente el Evangelio? Wow. ¿Se predica realmente el Evangelio puro, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Cristo? ¿Se predica? Miren, yo creo que si nosotros analizamos todas las predicaciones que se hacen, no solamente en nuestro país, la República Dominicana, sino en lo que es Latinoamérica completa y el mundo entero, si podemos analizar las predicaciones que se hacen, vamos a encontrarla en dos extremos, la gran mayoría. Un extremo muy liberal o muy libertino y un extremo muy legalista. Por un lado, tú vas a encontrar personas que te van a decir que tú tienes que hacer, y el Evangelio te dice, tú no tienes que hacer nada, tú no lo único que tienes que hacer es aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y en el otro lado, tú vas a encontrar personas que te van a decir, tú no tienes que hacer nada. Y pudiera sonar como algo como contradictorio lo que estoy diciendo, pero el Evangelio de la gracia te dice, sí, tú tienes que entender que tú tienes que darle tu corazón al Señor Jesucristo. Y es como contradictorio a veces, pero no es así. No es así, Dios te pide tu corazón. Sí. Entonces la característica de un falso profeta, nosotros vamos a ver a un individuo que está centrado en él, no en las escrituras. No en Dios. Yo diría que no está centrado en Dios. Sí, Dios y las escrituras podemos ver lo mismo. La misma cosa. Permíteme citar a Romanos capítulo
16, 2 versículos bíblicos aquí para que vayamos ya cerrando. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezo contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ello, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y es interesante ver al apóstol Pablo decir esto. Y el apóstol Pablo nos está hablando de esta gente que son falsos profetas, de estas personas que creen tener una autoridad por encima de las sagradas escrituras y que quieren hacerle ver a quien lo está escuchando y a quien lo está mirando que ellos están hablando en nombre del Señor, pero ellos están conscientes de que no es así. Y si no están conscientes, están muy bien engañados, ¿verdad? Porque, caramba, la autoridad no la tiene el expositor, la autoridad la tiene las escrituras. Claro. Y eso es importante que lo podamos entender. Yo recuerdo una vez, siendo yo nuevo creyente, yo estaba en una iglesia y en medio de la predicación el pastor paró e hizo la siguiente pregunta y dijo, ¿quién es más importante? ¿El mensajero o el mensaje? Y al final, para no alargarle, él terminó diciendo, es más importante el mensajero, porque el mensajero es quien representa y quien habla del... Por favor. como que caramba. Las escrituras son infalibles y son todas suficientes porque las escrituras son la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos hacer un alto y por eso nosotros de manera recurrente siempre decimos que hay que hacer buen uso de las escrituras, que hay que estudiar las escrituras, que hay que conocer las escrituras porque Dios es su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es así, eso es así. Lamentablemente, normalmente hay que entender lo siguiente, no todo el mundo tiene la capacidad de análisis igual, o sea, hay unas personas que tienen una capacidad de análisis como más fina que otros, hay personas que su análisis es muy sencillo, es muy simplista, entonces normalmente nosotros nos vamos por lo fácil, es más fácil yo aplicar mi punto de vista y hasta cierto punto obviar lo que dice las escrituras o tomar un texto y sacarlo de contexto de acuerdo a mi punto de vista, que fajarme con un texto que yo realmente no entiendo o quizá que me está trayendo conflicto con otra parte de la misma Biblia, ¿no? Es más fácil yo irme por el lado sencillo y decir, claro, no, yo voy a aplicarlo de esta manera. Lo difícil es que cuando tú te encuentras con esa situación, tú tener que pasarte días estudiando eso y meditando en eso. En una ocasión yo estaba leyendo al pastor John Piper que decía esto, óyeme, no es que yo yo encuentro un texto y que un texto que no lo entiendo y yo tengo que ir de rodillas a pedirle, Señor, ayúdame a entender esto que no lo entiendo. Y tú, no es fácil tú encontrarte con un texto que dice una cosa que te choca de una manera tan grande que tú no lo entiendes. Ahí es donde algunos simplistas se van y dicen, no, espérate, yo voy a hacerlo de esta manera y ya. Yo no lo entiendo, no, pero lo voy a entender de esta manera. ¿De qué manera? La manera que mejor yo quiero aplicarlo. Ahora, lo difícil es cuando tú realmente entiendes que tienes que glorificar a Dios y que es la palabra de Dios que tiene que revelarse, no tú revelarla. Así es. Es la palabra de Dios que tiene que revelarse. Entonces ahí requiere tiempo, oración, requiere que tú ores, porque evidentemente ese tipo de cosas Dios te lo va a revelar en su palabra, pero también en la medida en que tú también le honres a Él, buscando su presencia y su dirección. Entonces ahí es donde está lo difícil y que la gente siempre se va por el lado más simple. Así es. Todo el que quiere tratar las escrituras como si fuera un sastre, poniendo por un lado y quitando por otro lado, ese es un falso profeta. Es un falso maestro. Porque el trabajo de quien expone las escrituras debe ser decir lo que las escrituras dicen y aplicar eso a la vida del oyente. Debería ser ese el trabajo de quien expone las escrituras. De ahí que yo quiera que las escrituras digan lo que yo quiero para yo enseñar una idea
o mostrar una supuesta verdad o una supuesta revelación. Y es por eso que es tan seria la labor de exponer las escrituras, porque yo tengo que estudiar de manera seria y de manera responsable, porque yo voy a dar el mensaje de Dios, no el mío. Es el mensaje de Dios. Yo tengo que estar convencido de qué es lo que Dios dice en eso que Dios está diciendo para su iglesia. Para eso la persona tiene que entender quién es Dios. Exactamente. Lamentablemente. Entonces, las palabras de estos hombres, de estos falsos profetas, son palabras suaves, porque ellos quieren caerle bien a todo el mundo, y ellos no quieren abrirse campo tampoco. Su intención es que la gente se sienta bien, que la gente lo escuche y que la gente lo siga. Esa es la intención. No que el evangelio transforme y cambie esas vidas. Me llega a la mente, Héctor, y ya para cerrar, una canción de Marcos Vidal que se llama El Verbo se hizo carne. ¿La recuerdas? Sí, claro. Claro. Dale la primera estrofa. Puede ser. No me acuerdo Se cómo comienza. acometen grandes empresas. En el nombre de Jesús. Nuevos héroes cristianos en olor de multitud. Todo está bien calculado. Calidad profesional. Mientras más alto lleguemos, más podremos conquistar. Y qué noble sentimiento. Pero qué contradicción. Que sirviendo al maestro nos traicione el corazón. Y caigamos en la trampa de la torre de Babel. Que nadando en la abundancia olvidemos nuestra fe. Que el Verbo se hizo carne, descendió de la luz. Su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz? Como decía el pastor John Piper ahí, la dolorosa crucifixión o la dolorosa muerte de Cristo. Sí, y me llama mucho la atención porque la otra parte de la canción dice que nos seducen más las luces y el impacto emocional, la respuesta de las masas y el carisma personal. Eso es lo que nos llama la atención. Y en eso es que se enfoca mucha gente a mirar lo que es el centro del evangelio y a mirar las cosas que deben observar para poder crecer en la fe. Dice el mismo Marco Vidal en la otra parte, dice, yo prefiero ser cristiano. Yo prefiero estar más cerca de la cruel necesidad y llorar con los que lloran y ofrecerle la verdad. Y aprender a ser cristiano a la lumbre de un hogar y encontrar algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne. Oye, para mí esas fueron una de las palabras que hasta yo lloré, de verdad, muchas veces con esta canción, porque lo que en muchas ocasiones nosotros no tenemos una persona que nos traiga a nosotros de vuelta a la cruz. Muchas veces no encontramos a alguien que nos diga a nosotros, no, eso no es así, y nos traiga de vuelta a la cruz. Así y cuando Marco Vidal dice, y tener algún amigo que me ayude a recordar que el Verbo se hizo carne, no fui yo que me acerqué a Dios, fue el Verbo que se hizo carne y descendió de la luz y me hizo a mí lo que soy. Si hoy yo me debo a alguien, yo me debo al Verbo, yo me debo a Cristo, y es por eso que Cristo tiene que estar en el centro de nuestra predicación. ¿Y cuánto resistiremos la mirada de Jesús dibujada en el recuerdo de una cruz? ¡Wow! No podemos seguir. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos. Déjanos tus comentarios. Queremos leer tus comentarios. Déjanos tu comentario y la próxima semana volveremos con otra entrega de tu programa Entre Ideas y Verdad. También decir que se suscriban y también que activen la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando subamos algún otro material. Así es. Dios le bendiga.